Muy buena gente, soy Pavel, estamos jugando a Watch of Realms. En el vídeo de hoy os traigo lo que considero algo muy útil para poder progresar la cuenta. Hay mucha gente que me comenta que se queda trancado muchas veces y que no consigue progresar en las incursiones y me comenta de hacer análisis de cuenta y demás. Yo estoy muy pillado de tiempo ahora mismo, tengo una situación muy complicada a nivel personal y entre el nuevo canal que he creado, que es un proyecto más a largo plazo, y temas del trabajo, la verdad que no puedo hacer lo que a mí me gustaría. Voy a revisar esto que es. Ah, me has dado una de estas, mira, pues muy bien, para mí va siempre. Y vamos a hacer el oráculo aquí que conseguí. Otras 10 piezas. ¿Cuántas tengo ya? 72, me quedan 3. Son muy poquitas. Vamos a hacer esto mientras os cuento mi historia y luego invocamos al pavo este, ¿no? Vamos a sacar las 5 estas. Vamos a ponerlo al pavo este. La incursión de materiales, no, aquí no. Incursión de artefactos. Vale. Yo tengo el speedrun. La valerilla la tengo bien. La arrogancia y el Silas. En principio no debería haber problema. Vamos a quemar esa energía. Vamos a esperar que me haga una. Que no debería haber problema. Me la va a hacer enseguida. Y ahora nos vamos a poner que os voy a enseñar una cosa que es súper útil. Venga, vamos a ello. Bueno, pues ya vemos que esto está rulando bien. Y mirad, lo que os voy a enseñar es que uno de los grandes desafíos de este juego es gestionar el equipo. El equipo es lo más complicado. Y la idea es que tú tengas una serie de personajes y fíjate que tú los tengas y mientras más personajes tengas bien equipados, pues más sencillo te resulta ir jugando al juego, porque muchas veces tienes que ir pasando de un tipo de incursión a otra, tienes que estar montando equipos y demás, y entonces eso se puede hacer muy tedioso. Tienes que diferenciar dos grandes grupos o dos grandes situaciones. La primera situación es cuando tú estás progresando en un contenido, es decir, tú estás aquí en incursión de equipo y estás aquí progresando en la 1 porque vas por la 17, 18 y quieres empujar hasta la 21 y estás progresando. Y luego una vez que vences ese contenido ya tiene dominancia y entonces aquí ya no tienen que estar tan bien equipados los personajes. Entonces primero tienes que ver si estás progresando, que tienes que poner el mejor equipo en esos personajes, y luego si lo estás farmeando. Farmeando es que tú, por ejemplo, yo estoy haciendo ahora mismo aquí dragón y yo hago dragón y a mí me da igual en pesadilla 4 sacar 20.000 gotas que 34.000 o 45.000. Mientras no llegue a 50, pues realmente no me preocupa. Entonces yo iré progresando y cuando yo vea que está llegando ya a 40 y algo por ahí, ya le pondré el mejor equipo para conseguir esas 50.000 gotas de sangre. Pero ahora mismo yo todavía me queda, ¿no? Tengo que mejorar los personajes y cambiar algunas cosas. Yo ahora mismo donde estoy progresando en la mazmorra de equipo 1, que tengo que hacerme las 6. Entonces cuando yo vaya a intentar hacer las 6, tengo que ponerme los mejores personajes con el mejor equipo disponible. Y luego estoy progresando en mazmorra de equipo 2 y estoy progresando en la grieta del vacío. La grieta del vacío en pesadilla, que tengo que ponerme, y seguramente lo que haga es que lo haga viendo algunos tutoriales de la gente y demás, porque estoy muy pillado de tiempo, ¿no? Y eso es importante. El aprender también a seguir tutoriales es complicado, no es fácil. Eso otro día haré un vídeo de una forma muy sencilla para que cualquier tutorial que veáis en inglés o lo que sea, no hace falta ni el idioma. Lo veréis que es muy sencillo, incluso los que hago yo o los que hacen otros creadores. Pues bien, vale, Pavel, entonces dices, bien, ¿yo estoy progresando o estoy farmeando? Aquí el problema viene cuando estás progresando, que no te vuelvas loco. Y para la gestión del equipo, yo ya doy por sentado que tú tienes un equipo medio que. Un equipo medio que quiere decir que tú, si aquí ves todo el equipo que tengo, yo aquí le filtro por el rugido infernal y veréis que yo tengo, aquí es que he farmeado para el evento. Pero que las piezas que tengo subidas, tengo muchas inmemoriales y tengo cosas interesantes. Por ejemplo, estas dos piezas me han caído en el día de ayer y que son muy buenas. Están muy buenas esta pieza. Vamos a subirla ahora mismo a ver qué tal. Va, me ha salido regular. Mira, esta es la típica que voy a guardar
y cuando pongan lo de mejorar una stat, la voy a subir esta, la del índice de crítico. Porque el daño crítico está súper bien, bonificación y esto es decente. Pues esta pieza es muy buena, pero me ha caído aquí un roll bajo, pero como lo van a mejorar con el nuevo boss, el tío este del golem, este de los brazos, pues la voy a poder hacer una pieza top. Que ahora mismo es una pieza inmemorial, que está bien, pero que no es lo mejor, y la voy a hacer top. Y aquí tenemos otra buena pieza, que creo que es la que acabo de subir, no sé dónde se ha ido aquí, ¿no? ¿Dónde se me ha ido lo que acabo de subir? Por ahí estará. Bueno, voy a subir otra más, a ver si esta tengo más suerte y el crítico me sale mejor. Bueno, me ha salido mejor. 20 está muy bien, daño crítico, pero bueno, esta también, igual la intento también mejorar, el daño crítico, ¿vale? Entonces, yo tengo buenas piezas, pero claro, al final se me hace todo un poco caótico. Antes teníamos la opción de con el cambio rápido ir colocándonos, pero al final se te volvía otra vez a ser caótico. Y ahora con el plan, mirad lo que he hecho. Yo lo que he hecho es que me he hecho un listado, es decir, yo lo que he hecho es que me he ido haciendo equipos y lo que hago es que te lo voy a explicar cómo lo he cogido. Yo le quité el equipo a todos, le quité el equipo a todos, todo esto. Le quité. Entonces yo cogí los personajes que más usaba y entonces yo cogí aquí, por ejemplo, Sylas, y entonces lo configuraba aquí o lo configuraba aquí, en plan y en equipo. Entonces yo me venía aquí y le daba conjunto y entonces cogía, empezaba por aquí, le daba conjunto y empezaba con rugido infernal. Una cosa importante, si tú ves que no te salen las piezas aquí, es porque las piezas que te salen ahí son las piezas que tienes filtradas aquí. Si tú, por ejemplo, le das aquí a filtrar y le dices ocultar equipado y ocultar mejorado, verás como ahora cuando tú le das al cambio rápido, te das a plan y le das equipo, no te salen esas piezas. Tú coges aquí las del lado derecho y le das a rugido infernal. ¿Ves? Me salen solo las que me han caído y aún no he vendido las que no voy a subir y no he subido no he intentado rolear las piezas. Entonces es importante que cuando te vengas aquí, si te quedas pillado porque crees que dónde han ido tus piezas, pues entonces que cojas y que tú filtres de forma adecuada. Y entonces, por ejemplo, si tú no quieres quitar las piezas de los personajes y quieres hacerte los sets sin quitarlas, pues entonces no puedes marcar esto. Pero yo te recomiendo que le dediques un tiempo y es preferible que vayas haciendo los sets con todo desequipado y que marques esto. Y entonces aquí cuando vayas a buscar un nuevo personaje que vaya a montar, por ejemplo, lo vamos a hacer con un personaje que no tenga equipado. Los tengo ordenados por poder. Y entonces tú ves que aquí todo esto los tengo equipados. Vamos a llegar a un personaje que me puede resultar interesante montar. Vamos a poner los DPS. DPS, tú pones DPS, ¿ves? Y ahora solo tienes los DPS. Voy a montar equipos de DPS. ¿Ves? Aquí tengo dominación, tal, esta. Es que monté un montón. Hice uno de Merry también. ¿Cuál tengo? Por ejemplo, podríamos montar al Maul. El Maul es un personaje que se usa. No lo uso tanto como los otros, pero realmente puede llegar un momento en que lo puedo usar. O Street. Pero bueno, vamos a montar el Maul, porque Street cuando la use le voy a poner un equipo top, porque la voy a usar para intentar vencer la fase 5, por ejemplo, de la incursión de equipo 2, la Volca 2. Bien, yo tengo el Maul. Entonces, te olvidas del artefacto en principio. Tiene esto aquí. Lo puedes equipar aquí, o si quieres directamente, le das aquí a cambio rápido, le das a plan, porque lo bueno de aquí es que te deja probarlo. Entonces yo tengo aquí todos los sets y me sale los que tiene. Entonces se los robaría. Aquí se lo puedes robar. Aquí para robar. Aquí elimina, ¿vale? Pero elimina lo que tiene aquí arriba. Esto no lo cambia, ¿vale? Entonces tú aquí lo bueno es que tú puedes aquí ir viendo. Se echa de menos que no me dejen ordenar esto, no me dejen ordenarlo, pero bueno. Puedes aquí ir viendo este, por ejemplo, de Vierna. Podéis ir viendo las stats que le va dando a lo que ya tiene. Pero tú imagínate que no, que tú lo que quieres es hacer uno. Entonces te sale aquí todo. ¿Cómo hace esto? Mira, yo te aconsejo lo siguiente. Lo primero de todo es que aquí tienes, si tienes mucho equipo,
esto es lo más grande. Pero ojo, si tú has utilizado los filtros que yo te he recomendado previamente y demás, cuando tú le des atributo secundario daño crítico, te va a salir piezas que tengan o ataque o defensa y demás, pero tú dices, vale, pero es que yo solo quiero que me des con daño crítico y ataque. Entonces te va a ordenar por daño crítico y te va a sacar con piezas de ataque. Entonces tú le echas un vistazo, pero es que dices, no, pero vamos a ver, yo para configurar mi personaje tengo que caparlo con crítico. Es decir, yo quiero que tenga crítico y daño crítico y además tenga ataque. Entonces tú ya te haces aquí un vistazo. Vale, entonces esta es la nueva que hemos roleado, creo, ¿no? No, esta la roleé antes. Entonces, por ejemplo, tú dices aquí, mira, tengo aquí una infernal buena. Una infernal buena. Esta es la que he roleado, que he dicho que quería subirle el crítico. Entonces, pues mira, tengo una infernal buena ahí. Luego no tengo infernal aquí. No tengo infernal aquí. Y no tengo infernal aquí. Entonces el set de infernal no lo puedo, no tengo pieza. ¿Este set qué es? Brazalete de maldición. Dice, este le va bien al mouse, porque dice, aumenta un 6% por cada enemigo hasta un máximo de 5. Este le va bien. Entonces, voy a ver si tengo en el conjunto de maldición, que es lo que tengo. ¿Ves? Mira, tengo bastantes piezas de maldición. Si aquí tengo bastante, seguramente aquí también tenga. Entonces, mira, ¿ves? Entonces ya sé que me puedo hacer un set de maldición. Y entonces ya lo que voy buscando es índice de crítico, daño crítico, velocidad, bonificación de vida. Buenísimo. Y ahora dice índice de crítico, bonificación de vida, tal, daño crítico bajito. Daño crítico alto, tal. Este es muy bueno. Y aquí tengo un pedazo de índice crítico, daño crítico bajito. Daño crítico bueno, ataque bueno, índice de crítico bueno. Y este casi que mejor, ¿no? Vale, entonces tengo mucho ataque, índice de crítico 87%, y ahora dices tú, bueno, tengo tal y quiero meterle más daño crítico, porque no quiero tanto ataque. Pues entonces tú coges, aquí cambia a daño crítico y aquí cambia a bonificación de ataque. Entonces tú ves qué piezas tienes piezas muy interesantes. Por ejemplo, esta pieza no sé por qué no está al 16, la tengo que subir. Por ejemplo, esta, por ejemplo, es 18,5, índice de crítico 25, velocidad. Esta está muy bien. ¿Ves? Está buenísima. Tienes que buscar la mayor bonificación de ataque. Entonces, este set, por ejemplo, para personajes de ataque en área, porque lo que te hace este set es que aumenta el daño un 6% por cada enemigo hasta un máximo de 5. Dentro de su alcance, 3 piezas. Que aumenta el daño un 30% de forma continua. Este set está muy bien para los que hacen daño de área. Entonces tengo montado al lado derecho. Aquí yo sé que me puedo montar 2 o 3 sets más. Entonces yo sé que tengo aquí un montón de piezas para montarme 2 o 3 sets más. Y ahora te vas al lado izquierdo. El lado izquierdo tienes que ver primero cómo va de crítico. Voy con un 65,5. Entonces necesito por lo menos un 34,5, puede ser. Sí. Entonces necesito por lo menos crítico y ataque. Siempre. Porque el daño crítico, después del crítico y el ataque, ya puedes buscar daño crítico. Entonces tú vas viendo aquí un poquito qué es lo que tiene. Tiene aquí velocidad, esto no. Y entonces empieza a ponerse interesante a partir de aquí o aquí. Entonces tengo aquí 3 piezas interesantes. Tengo esta, que me da bonificación de ataque, índice de crítico bajito. Es una pieza floja. Esta es una pieza que acabaré vendiendo. Esta no. ¿Y cuál más he visto interesante por aquí? Esta. Ataque, velocidad, esta pieza muy interesante del set del Señor de la Guerra. Por ahora el Señor de la Guerra. Tengo una pieza interesante. De calamidad tengo una pieza flojilla, o al menos no tan buena como la anterior. Aunque bueno, tiene aquí bonificación de ataque 19 y 23. Y esta tiene 20, velocidad y 20. Es que tiene velocidad también. Esta pieza es mejor, creo. Y aquí tiene otra pieza interesante. Esta pieza está bien también,
Entonces tengo dos piezas del Señor de la Guerra interesantes. Y aquí ves que del Señor de la Guerra no tiene, que es lo que pasa siempre. Es lo que pasa siempre. Entonces, puedes probar si quieres a cambiar la bonificación de ataque por el daño crítico y ver si hay algo. No, no hay nada. Entonces tengo en el lado izquierdo algunas piezas de el Señor de la Guerra interesantes. Podría ascender algo. Podría, por ejemplo, pensar... Esta, por ejemplo, tiene el daño crítico muy bajo. No me interesa ascenderla. Esta tiene el ataque bajo. Esta, por ejemplo, está bien. Está bien. Ya es que he cogido muchas piezas de la izquierda de otro set, porque me arma mucho set. Pero, por ejemplo, esta pieza a mí me gusta bastante. Esta pieza me gusta mucho. Que todas las piezas de daño crítico me gustan mucho. Y aquí había una de daño crítico. Creo que solo había una. Que es esta. Un 10%. Me quedo con 90. Ah, qué pena. Qué pena. 90 daño crítico. No está mal. No está mal. En el lado derecho tengo alguna de daño crítico que tenga más crítico todavía. De este set. Por ejemplo. 17. 15 me voy a 17. 20. Esta está mejor. 95. Qué chulo el set este. Mira, se me ha puesto el pavo en 300 de daño crítico, 95,5 de crítico, 250 de velocidad, 6800 de ataque. Está muy bien. Un set muy, muy interesante para el Maul. Y ahora yo ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo estoy guardando? Pues le estoy dando maldición. Entonces yo lo que hago es que lo guardo inicialmente. Miro a ver si de maldición tengo aquí alguno. Percepción, terror, maná, sabiduría, percepción, alma arcana. Y a el de este, ir a central, terror nocturno. De maldición no me he hecho ninguno, por eso me ha salido un buen set. Entonces, le doy aquí a guardar el plan. Entonces le pongo eso. Un DPS de maldición y es el primero que hago. Bien, entonces, cuando tú ya tienes eso, tú ya ese set lo tienes ya guardado. Tú has montado un buen set. Ya has montado un buen set. Ya da igual a quién se lo ponga. Ya da igual a quién se lo ponga. ¿Por qué? Porque yo se lo por ejemplo, al Maul este. Imagínate que lo desequipo y en teoría, si no me he equivocado o no he hecho algo mal, yo me voy aquí al plan y me voy aquí porque te salen los últimos que haces son los que te quedan arriba. Un truco, si tú quieres poner aquí arriba algo, le pones aquí sabiduría 4, le das a aceptar y ahora ya te sale arriba. ¿Visto? Si a veces digo, no es que quiero tener esto arriba siempre, le das aquí a cambiar y tú le cambias el nombre y cada vez que le cambias el nombre se te sube arriba del todo. ¿Vale? Entonces tú pones aquí DPS maldición 1 y tú le das aquí y le das a equiparlo y ya lo tienes. Otra de las cosas que yo tengo en mente hacer es poner aquí, por ejemplo, el nombre del personaje. En vez de DPS es como, digamos, es DPS, es genérico, no tiene, es como lo puede usar mucha gente, pero ya cuando pones aquí Maul, lo pondré así, Maul, maldición 1, le da a aceptar. Ya ese es de Maul. Dice, no, pero es que a Nyx también le vale. Entonces te dice, ¿cuál es? Este set es de Maul / Nyx. A ver si me deja hacer la... ¿Ves? Me ha hecho... No me ha dejado hacer la barra esa. Entonces vamos a ver qué le podemos poner. Maul y le ponemos un guión bajo. Nyx. A ver si me deja. Máximo 16 caracteres. Entonces ponemos Maul Nyx. Y ya le quitamos lo del set, ¿no? Que le quitemos lo del set. ¿Vale? Maul Nyx. Entonces tú aquí dices Maul Nyx y Razak. Maul Nyx Razak. Entonces ya
Cuando tú los tienes aquí, ya ves el set que le va bien a eso. Entonces tú cambias aquí, dice, ¿dónde está mi Nyx? O Razak, por ejemplo, Razak, que no tiene nada. Digo, lo tiene Maul, pero esto también es suyo. Ven con papá. Ya está. ¿Ves qué fácil? Maul, Nyx, Razak. Es un set que le va bien a ese personaje. Entonces yo, por ejemplo, aquí recupero mi Maul y devuélveselo. Se lo devuelve. Entonces yo por ahora, eso es lo siguiente que voy a hacer. Pero por ahora voy a mantener DPS, maldición, 1. ¿Vale? Pero, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Que yo voy a coger la Valkyria, esta por ejemplo, y voy a ir viendo qué set me gustan más y se los voy poniendo. Le voy poniendo. Y voy haciendo pruebas en dragón o voy haciendo pruebas, es como va de estadísticas, ¿no? Porque tú le vas dando aquí a cambio rápido y le das aquí a la Valkyria, ¿no? Y entonces aquí te dice, pues mira, con este que le gana, tú ves el set, tienes que ver, pero si por ejemplo, aquí. Tú estás aquí en el plan, lo guapo sería que me permitiese filtrar aquí por sets. Pero bueno, ya lo irán haciendo poco a poco. Yo tengo aquí los rugidos infernales, los tengo aquí 1, 2, 3, 4. Tengo 4 rugidos infernales. En teoría, Infernal Roar 4. Infernal Roar 4. Entonces tú vas viendo aquí, este tiene menos vida y le da más velocidad, el crítico más o menos igual, le da más daño crítico y le da más ataque. Este rugido infernal en teoría debe hacer más pupa. Este rugido infernal en teoría también debe hacer más pupa y regenera. Este rugido infernal le da mucho más ataque. Este le da poco ataque, más daño crítico. Este rugido infernal le da más ataque. Pues si te hace falta más ataque. Este rugido infernal le da más daño crítico. Pues tú ya lo pruebas. Es cuestión de ir probando. Y tú ya, cuando tengas un rugido infernal, el mejor rugido infernal para tu Valkyria, pues eso al final lo renombra y le pones aquí Valkyria. Pones Valky. Y luego le vas poniendo otro personaje que lo pueda usar. Entonces, no es lo mismo ya tener un set que tengas que compartir en 7 DPS que un set que compartas con 1 o 2. Y conforme más tengas, pues lo vas a compartir menos. Vas a hacer cada vez más sets y le vais poniendo uno a otro y demás. Entonces el juego, estamos entrando en una fase en que a medio y largo plazo se hará más cómodo. Pero claro, tienes que pegar ese salto. Y el salto, tienes que hacerte los sets estos como te he dicho. Si no te haces los sets así, está jodido porque no vas a progresar, porque no le estás dando el mejor equipo a tus mejores personajes y te empieza a volver caótico. Luego, para hacerte cualquier otro personaje, pues tú lo que haces es que luego, cuando quieras, por ejemplo, con los tanques, pues hacer lo mismo. Yo tengo aquí los tanques y aquí, por ejemplo, con los tanques, como ya tengo los personajes, los tengo montados, lo que haré será revisar los que tengo montados y mejorarlos y guardarlos. Porque aquí los tengo ordenados por poder. Entonces lo que haré es que el Brokir, diré, ¿cuáles son mis mejores tanques? Los que más uso, Brokir, Barón y Olaf. Y luego también se usa mucho el Reinhardt y el Trash, a lo mejor lo uso, ¿no? Por el tema del daño mágico. Pues entonces voy a ir equipando los tanques de la mejor manera posible y lo voy a guardar. Entonces, en vez de cuando yo vaya aquí a guardar, por ejemplo, tú tienes aquí Brokir, que tiene uno que está medio que 90k, defensa 8000, velocidad 585 y regeneración de furia nada. Tú le das aquí, le das a equipo, le das a intercambiar, le das a plan y tú puedes guardar este plan. Entonces tú tienes el set de Asclepios y pones guardar plan y pones aquí tank TNK y pones aquí Asclepios 1, ¿vale? Pues ya lo he guardado. Ya puedo hacer el gamba con esto. Lo puedo quitar al Brokir
Ya, desequipar, le puedo poner lo que yo quiera, pero yo ya me voy aquí a cambio rápido, a plan, y es tank, el TNK, yo sé que es tank Asclepius 1, entonces eso lo pongo. Ya está, equipadito. ¿Ves qué fácil? Pues haré lo mismo para los tanques y para los DPS. Yo ahora, por ejemplo, si le doy aquí a un DPS, a otro, si yo quiero armarme el que yo quiera, como está ordenado por poder, ¿ves? El último que me armé es el Maul, que le tengo que meter el artefacto, pero que este Maul es curioso. Entonces yo quiero aquí armarme alguno. Lo que yo haré es, en vez de quitar equipos, si es para hacer un de facciones o cualquier cosa que lo quiera poner, pues le armaré un set nuevo. Porque aquí, por ejemplo, digo, venga, voy a la ESME esta, ¿no? Pues le di aquí, le di a cambio rápido, le di a plan, le di a equipo y me sale lo que no tengo equipado. Y entonces iré consumiendo las piezas. Entonces ves que tengo unos cuantos rugidos infernales. Lo que pasa que aquí ves, rugidos infernales tengo dos nada más. Y aquí no tengo ninguno, entonces no me puedo armar el set. Si yo le digo, pues yo me quiero armar una ESME con rugido infernal o, por ejemplo, como hemos dicho antes, con maldición. Pues bueno, pues aquí tengo de los dos. Pasa que esto lo tengo que borrar. Pero en realidad lo que tengo es esto, hasta aquí. Tengo 3 y 3, 6 y un rugido infernal. Entonces solo tengo aquí un rugido infernal que, bueno, este está bien. Y aquí son de speed. Bueno, este está bien. Podría montarme el rugido infernal. La verdad que podría montarme el rugido infernal con lo que me acaba de caer hace poco. O sea que a este le puedo montar un rugido infernal sin problema. Este y este, ¿no? Que sería el quinto rugido infernal. Tiene su daño crítico, pero es que este no tiene crítico. ¿Ves? Ese es el problema. ¿Ves? Que tengo aquí piezas que no tienen crítico. Ya sabía yo que algún problema había. Esta pieza tiene crítico, pero las otras dos piezas no tienen crítico. Entonces aquí puedes montar un rugido infernal con crítico. ¿Ves? Porque ya tiene un 66. Y por eso estas piezas de rugido infernal con crítico son buenas, porque te hace unos sets que no son top, pero están bien. Un rugido infernal para un personaje de estos y demás. Pues aquí puedes aprovechar como la morrallilla que te va quedando, ¿no? Te van quedando piezas que están medio que de rugido infernal, pero que no tienen crítico, entonces no son tan buenas. Pero sin embargo, lo coges aquí con eso y luego le pones aquí un lado izquierdo medio que y te sale algo decente. En fin, espero que el vídeo te haya servido. Vamos a hacer... a ver, ¿cuántos puntos nos ha dado esto? Nos ha dado suficientes para pillar... Mira, vamos a pillar las piezas del pavo este y para finalizar vamos a invocarlo al pavo este, ¿vale? Que es un pavo que me apetece un montón probarlo. Es el Rourke y vamos a darle cañita. ¡Pum! Ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro Rourke. Qué bueno. Y este es un pavo que lo voy a subir y lo voy a poner a tope porque tengo muchísimas ganas de probarlo y le quiero hacer un análisis. Quiero probarlo en diferentes contenidos y demás. Entonces, vamos a recoger esto. Que como haya puntos rojos que no tenga recogido, me pongo tenso. Entonces, vamos a ir aquí a campeones, guerrero y el líder es el Rourke. Yo los que a partir de ahora, los que quiera mejorar y demás, le voy a poner el corazoncito para tenerlo arriba. Y entonces este personaje tengo muchas ganas de configurarlo porque además está basado en vida. Y quiero ver qué tal se comporta por ahí. Y lo voy a poner al máximo, con sus despertares y todo, porque tengo de despertares de estas 9 piezas. Tengo un montón. Así que nada, chavales, os dejo más vídeos aquí por arriba. Espero que os haya sido útil este vídeo. Es un vídeo que va a rentar muchísimo si lo ves, lo trabajas y lo haces. Tienes que tener en cuenta los vídeos previos de filtrar equipos y de subir equipos. Esto funciona si tienes piezas buenas. Si tienes piezas que son basura, no. Así que nada, como he comentado, arriba os dejo algún enlace más y para suscribiros si no os habéis suscrito.
Un abrazo fuerte y que lo paséis bien. Adiós.